Y ahora lo que queremos, al organizar esta jornada, el objetivo de esta mesa redonda, es que conozcáis de primera mano cómo la situación de la guerra de Ucrania y en realidad la situación geopolítica mundial está afectando a las empresas. Y no hemos querido coger grandes empresas ni multinacionales, sino empresas que están sobre el terreno pero muy internacionalizadas. Es decir, unas empresas que día a día, pues su mercado, sus proveedores, sus clientes, están en distintos países que están afectados por la crisis y están trabajando con eso. Entonces me acompañan en la mesa, ahora ellos harán una breve presentación. Fernando Martín, que es el CEO de Adelsis. Bienvenido, Fernando, ahora explicará él un poquito porque los empresarios explican mejor que nadie lo que es su negocio. A ver si damos con la luz. A ver si damos con la luz, es que son lentas estas. José Fernández, que es también CEO de INAEL, otra empresa también situada en el Polígono Industrial de Toledo, pero también muy internacional. Guadalupe So, no sé así cómo se pronuncia bien, que es de Finca Loranque. El sector agroalimentario también sabéis la importancia que tiene en la región, en este caso el vino y lo internacionalizado que está. Y Fernando Layana, que también es un colaborador habitual nuestro, que él es consultor y que está especializado más también en mucho trabajo internacional relacionado sobre todo con América Latina. Así que les voy a pedir para empezar, empezamos por Fernando si quieres, que nos cuenten un poco ahora mismo cuál es su negocio, a qué se dedican y cómo se han visto afectados por esta situación. Pues muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a todos. Es un placer para mí estar con vosotros aquí hoy. Y bueno, pues deciros que nuestra compañía es una compañía modesta. Estamos aquí en nuestra provincia, estamos en Ajofrín, también tenemos una pequeña fabriquita en el Polígono de Toledo. Estamos también en Madrid y luego en Alabama, en Kazajstán y en Rumanía. Nuestra historia, muy brevemente, empezó hace más de 25 años, empezó en el garaje de mi casa, después, hace más de 16, decidimos que había que salir, llegó la globalización, había que deslocalizarse y nuestros clientes nos pidieron que teníamos que salir con ellos o estábamos condenados a morir, éramos muy pequeños. No es que ahora seamos muy grandes, pero entonces éramos muy pequeños. Entonces estuvimos explorando la posibilidad de Turquía, estuvimos explorando la posibilidad de Marruecos y Rumanía. Al final nos quedamos con Rumanía y ahí tenemos una fábrica desde el año 2006. Ya llevamos un par de años para seleccionar, en 2006 empezamos allí. En el 2011 también, por razones de localización y por nuestro negocio, tuvimos que acompañar a un fabricante de trenes como Estalgo a un proyecto que tenía en Estados Unidos y abrimos en Alabama. Y por último, hace unos años, acompañando también a otro ferroviario, nos fuimos a Kazajstán, donde tenemos una oficina comercial. Nuestra actividad principal es la fabricación de equipos eléctricos, electrónicos, sobre todo en los sectores de electromedicina y de ferroviarios, aunque también estamos haciendo ahora nuestros pinitos en el mundo aeronáutico, estamos en el proceso de certificación y alguna de nuestras compañías ya está certificada, y en el hidrógeno, además de la mano de mi compañero de mesa de INAEL. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra compañía. Y evidentemente la situación, como todos sabéis, es difícil. Lo que ocurre es que, bueno, pues a las personas que nos gusta el mundo del negocio y nos gusta esto, al final tenemos que aprender, tenemos que reinventarnos y tenemos que ver oportunidades en lo que está ocurriendo. Tenemos muchos problemas en los abastecimientos, en el coste de lo que son todos los servicios, de la luz, etcétera, pero hay muchas oportunidades y bueno, pues no sé si ahora o después, pero sí que podríamos, nosotros las estamos por lo menos buscando. Y bueno, eso es lo que puedo decir así como presentación. Muchas gracias, Fernando. José. Bueno, buenos días. Soy José Fernández, soy gerente de INAEL, empresa que estamos ubicados aquí en Toledo. Antes de nada, pues bueno, agradecer a la universidad la oportunidad que nos brinda para poder también contar un poco de primera mano lo que es el día a día de la empresa, que aunque suene a perogrullo, no se parece nada a lo que estáis estudiando, por lo cual prestar atención.
Bueno, somos una empresa que se fundó hace ya 45 años, ahora el mes que viene celebramos nuestro 45 aniversario. Nacimos en Los Llévenes, aquí en Toledo, con lo cual es una empresa puramente toledana. Desde el 91 estamos ubicados aquí en el polígono. Nos dedicamos pues a la fabricación de aparellaje eléctrico de media y de alta tensión, que esto es nuestro core business. Principalmente nuestros clientes, pues como podréis entender, son las grandes compañías eléctricas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos tenido una expansión internacional, como casi todas las empresas pues en estos años pasados. Tenemos fabricación propia, hemos tenido, mejor dicho, fabricación propia en Sudamérica, en concreto en Brasil. Tenemos delegación tanto de oficina comercial, tanto en China como en lo que es en los países sudamericanos, y evidentemente ha sido un apoyo fundamental para lo que ha sido el desarrollo de la propia empresa. En los tiempos en los que estamos, como bien comentaba Fernando, pues los problemas son muy similares independientemente del sector donde estés actuando. Hay un problema muy grande ahora mismo de costes de todo el material, hay un problema de aprovisionamiento, hay unos tiempos de entrega que son cada día más grandes, son complicados de poder gestionar, unos sobrecostes productivos muy importantes, una inflación galopante que hará que los costes laborales pues también se vean incrementados de una forma muy elevada y se hace pues complicado el poder gestionarlo en el día a día. Dicho esto, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Hay oportunidades, muchas oportunidades en el mercado, y lo que hay que hacer es estar pendiente y estar atento a lo que pueda ocurrir. Como comentaba Fernando, tenemos un proyecto en común con todo el tema de la generación de hidrógeno verde, en el cual estaréis oyendo hablar continuamente. Es un proyecto ambicioso en el cual pues, de la mano pues vamos a intentar poner nuestro granito de arena para potenciar, sobre todo empresas de aquí de la ciudad, de Toledo, de la provincia y de la comunidad, que es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias, José. Guadalupe. Buenos días, igual que mis compañeros, encantada de estar aquí, siempre es un placer para mí compartir con vosotros un poquito nuestra historia. Nosotros, Finca Loranque está en Vargas, muy cerquita de Toledo, y es una explotación agrícola que si bien existe, o si bien la familia se hace con ella en los años 80, yo siempre vengo un poco a exponer o focalizar el tema de la bodega. La explotación tiene 500 hectáreas, pero la imagen bonita, como siempre digo, es el vino. Como negocio o como primera generación que somos la familia, teníamos muy claro que el mundo del vino, por las características que un poco todos sabéis, nos iba a resultar muy complicado abrirnos pasos sin una marca, sin unos antecedentes en España, y por tanto creo que ahí fue un poco nuestro primer éxito, el pensar siempre en la comercialización en el exterior. A partir de ahí pues llevamos 20 años exportando el vino pues a una media de 20 países, porque vamos cambiando a medida que las circunstancias cambian, pero por supuesto nuestros vecinos europeos son los que se llevan la mayor parte de ese porcentaje de exportación. Si bien, pues, indudablemente, gigantes como Asia, como Rusia, que si luego podemos exponer un poquito, o Estados Unidos, pues siempre han sido foco de atención y también exportamos. A Rusia no, por características absolutamente comerciales. Rusia en el 2020 cerró la producción del vino a toda Europa, prohibiendo la entrada a granel, que se supone que es el mayor volumen de vino que se exporta, y por tanto lo que quedaba de cupo de vino embotellado, que es a lo que nosotros nos dedicamos, era completamente imposible para una empresa tan pequeña. A partir de ahí, pues me uno a lo que dicen nuestros compañeros. Las dificultades, pues en este caso son casi las mismas, son similares. Si bien la pandemia a cada sector nos ha afectado de una manera diferente, creo que al sector del vino o al agroalimentario de una manera mucho más importante, por tratarse, en el caso del vino, de un producto que no era de primera necesidad, y de alguna manera hemos sufrido ahí, y por supuesto por el tema del turismo y del ocio, que va completamente asociado. En este momento, sin recuperarnos de la pandemia, pues estamos viviendo las mismas dificultades del resto de las empresas. En este momento, un ejemplo que todos ven, no hay vidrio. En las bodegas no podemos hacernos con botellas de vidrio.
Viene por la pandemia, pero se acusa completamente por la falta de material, por la falta de transporte, por la falta de, bueno, al final por el encarecimiento de todos los productos. Y en esas estamos. Luego ya, si queréis, avanzamos un poquito en el tema. Con eso que has dicho. Bien, buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí con vosotros, más aún siendo exalumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que siempre lo digo. Y sobre todo gracias por la invitación y por compartir mesa con amigos y con profesionales tan ilustres. Bueno, yo vengo del área, yo hice empresas aquí, luego hice Derecho, trabajé durante cierto tiempo en Dirección de Recursos Humanos y desde hace ya, bueno, pues más de unos 15 años trabajo como consultor externo, principalmente ligado a proyectos de emprendimiento en toda su amplitud, ¿no? Desde hacer consultoría para pequeños emprendedores que están lanzándose, que tienen la osadía de lanzarse a esta aventura que es emprender, como a grandes empresas como es Adelsis, a la cual ahora, bueno, pues estoy ayudando, poniendo mi granito de arena en el desarrollo de toda su estrategia de recursos humanos y de comunicación institucional. Aparte, bueno, me gusta la docencia también y tengo varios libros escritos principalmente sobre emprendimiento. Y bueno, pues me une un poco el nexo con esta mesa, o la razón quizá viene por mi relación con América Latina. Años atrás yo estuve yendo mucho por Chile, haciendo consultoría con programas, trabajando con muchas universidades en fomento de cultura emprendedora. Y hoy en día, bueno, dirijo el Premio Nacional Más 50 Emprende, que posiblemente lo hayáis oído porque nace de la película Abuelos, nunca es tarde para emprender, y si no ya me permito la publicidad de deciros que está en Amazon Prime y que merece la pena verla. Y bueno, a partir de ahí surge este premio que precisamente este año en España está abierta ahora la cuarta edición, y precisamente este año hemos llevado a Latinoamérica, a Chile, con la primera edición. De hecho me voy ahora en noviembre, vamos para allá para celebrar la final, con lo cual, bueno, pues quizá puedo dar también algún apunte de cómo este desorden que decía Josep Piqué mundial, pues está afectando también no solo a los países más cercanos al conflicto de Ucrania, sino también incluso, bueno, pues a lo que es todo el continente latinoamericano, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Yo voy a hacer otra pregunta general a la mesa y después os dejo el turno a vosotros, que para eso han venido también, para escuchar vuestras preguntas. Son una pregunta. Nosotros estamos hablando ahora, bueno, también en clase y demás, del entorno turbulento, el entorno en el que se mueven. Yo creo que de ese entorno hemos hablado ampliamente en estas jornadas. Josep Piqué nos acaba de hacer una descripción bastante importante de cómo es el entorno, pero también después hablamos de la matriz DAFO, sobre amenazas y oportunidades. Bueno, pues vosotros, con vuestro carácter emprendedor, habéis sido capaces de encontrar, o estáis tratando de encontrar oportunidades en ese entorno tan difícil. Fernando, bueno, es un ejemplo de una empresa que se introduce en el sector aeronáutico justo en este momento de crisis. Entonces, quiero que me habléis de esas oportunidades que estáis tratando de encontrar y cómo se van desarrollando. Pues efectivamente, nosotros ya hace como un par de años, preveyendo pues la dependencia de dos sectores y además intentando la excelencia en el trabajo que hacemos, nos fijamos en un sector como el aeronáutico, donde las exigencias de calidad, pues son muy grandes, y que además eso nos llevaría a otro estatus, aparte de entrar en las nuevas tecnologías como es el hidrógeno, ¿no? Entonces, en el tema aeronáutico llevamos como un año trabajando, es difícil entrar, porque evidentemente para estar ahí no tiene que ver nada con cualquier otro sector. Pero sí que vimos ahí un nicho de mercado en el que no había demasiados competidores, no hay en España demasiados competidores, y por nuestro tipo de empresa y nuestro tamaño, pues creímos que podíamos llegar. La pandemia, que justo esto lo iniciamos en pandemia, el peor momento, o sea, claro, los aviones paran, los grandes fabricantes, Airbus, etcétera,
pues no dejan de tener pedidos, pues creímos que era el momento. Creímos que era el momento de nosotros intentar empezar y bueno, ahí estamos. Todavía posiblemente en este año, el año que viene, el primer trimestre, podamos tener la certificación y solamente hay 2 empresas en España certificadas para hacer cableados para los Tier 1 o proveedores número 1 de esto. Y referente a lo que es un poco la situación actual, pues hemos encontrado o queremos ver oportunidades en, por ejemplo, yo viajé hace un poquito antes de agosto a Kazajstán, donde os he dicho que tenemos una oficina comercial con una persona de mucha experiencia en todo lo que es Asia Central, etcétera, y además en la parte rusa también. Y bueno, yo que llevo viajando a Kazajstán, pues no sé, como 7 años, que llevamos con negocios con aquel país, pues nos dimos cuenta de que hay muchas más oportunidades que antes. Allí ahora mismo es el momento, porque hay muchas empresas rusas que se están localizando en Kazajstán, hay muchas empresas kazajas que están dejando de comprar a Rusia, porque son empresas, no sé, por ejemplo, Alstom tiene fábricas una gran fábrica allí en Astana y bueno, ha dejado de comprar todos los productos rusos. Entonces se abre un poco la posibilidad para que podamos entrar otras empresas a trabajar allí. Y estas empresas están ahora mismo, estos países están creciendo. Uzbekistán, 3/4 de lo mismo, ¿no? Uzbekistán, pues otro país en el que hay necesidades y que antes nos costaba más por toda la influencia rusa y ahora podemos llegar. Y al contrario, también hay productos que al final necesitamos, porque no se nos olvide que hay productos rusos que necesitamos y vamos a seguir necesitando, y ellos necesitan vender, y que lo harán a través de países puente como son Kazajstán, Uzbekistán o los TANES, como decía el señor Piqué. Entonces, bueno, pues esas son las oportunidades que hemos visto, en las que estamos trabajando y en las que queremos, aparte evidentemente de coger en nuestras compañías, poner placas solares, o sea, intentar reducir los gastos como podamos, pero luego buscar qué oportunidad nos ofrece esta situación. Y bueno, nuestra modesta opinión, lo que hemos podido hacer es esto, y en lo que estamos trabajando es en ello. Y poco más te voy a decir. Muchas gracias, Fernando. Es bastante importante el esfuerzo emprendedor, el esfuerzo innovador y el esfuerzo de internacionalización que está haciendo la empresa. Y fijaros que es una óptica nueva de la realidad. Rusia está perdiendo cuota de mercado y cuota de negocio, y hay empresas, las primeras españolas, las más emprendedoras que lleguen ahí, junto con las de otros países, que van a poder, digamos, ocupar esa cuota de mercado. O sea que ahí está la oportunidad que nos está contando. José, también una empresa, INAEL, muy innovadora, sobre todo en el sector relacionado con la energía, en el sector del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno estamos empezando, estamos ahí poquito a poco. Pero bueno, voy a hacer un poquito de historia, no demasiado lejana, pero bueno, nosotros estamos englobados dentro de lo que es un suministrador dentro de la cadena de suministro de todo el sistema energético. A raíz de la pandemia que hemos sufrido todos, pues tuvimos un punto de inflexión en lo que es nuestra empresa, en el sentido de que al ser parte de esa actividad esencial que, como se catalogó en el decreto de confinamiento, bueno, pues se ha potenciado muy mucho todo lo que es la red eléctrica. La red eléctrica, pues bueno, porque es un vector en el cual hay que hacer muchísimo hincapié y hay que dar sustento a toda la demanda energética que se está haciendo. Entonces, para nosotros, la pandemia nos ha servido pues para coger un impulso mayor que en circunstancias normales probablemente no se hubiera producido. Este impulso, evidentemente, con el tema de, que es para lo que nos trae aquí, el tema de la guerra ruso-ucraniana, pues ha tenido una incidencia importante. Importante en el sentido que, primero, hay un sobrecoste energético enorme. Nosotros somos una industria demandante de mucha energía. Daros cuenta que todos nuestros productos van ensayados pues a 70.000 voltios. Haceros un poco la comparación, en casa tenemos 220 voltios, pues imaginaos la cantidad de energía que necesitamos para poder ensayar todos nuestros productos. Todos nuestros productos van ensayados individualmente, pues para que cuando salgan al mercado sean perfectamente utilizables.
esa alta demanda energética nos ha hecho bueno, pues plantear alternativas, como comentaba Fernando, bueno, pues evidentemente plantear y llevar a cabo instalaciones de autoconsumo en nuestras instalaciones y entrar en este nuevo vector energético que es el hidrógeno, que va a consistir básicamente en generar a partir de un bien que en teoría no es demasiado escaso, aunque ahora mismo está feo hablarlo, que es el agua, pero que es un bien que en teoría es inagotable, en teoría. Luego ya veremos a ver dónde nos lleva todo esto, ¿no? Pero que ese vector energético nos va a dar la posibilidad de generar electricidad y, dentro de nuestra modestia y con nuestro aporte, es buscar esa autosuficiencia y no tener que estar dependientes pues de gas ruso. En nuestro caso no somos tan dependientes del gas ruso, pero sí del gas argelino y todo lo que venga del Magreb. Esa capacidad de generación, bueno, pues estamos ahí de la mano entre Adelsis e INAEL, pues para generar la sinergia necesaria para poder acometer, bueno, pues formar parte de ese nuevo vector energético. En cuanto a lo que es el tema de export-import, hay una situación muy clara. Nosotros, dentro del segmento nuestro de producto, estamos muy condicionados a lo que son las normas internacionales de todo lo que es el sistema eléctrico. No podemos hacer cualquier cosa como queramos, sino que estamos muy regulados. Y el hecho de que Rusia pues haya cometido esta atrocidad, podemos decir, pues ha hecho que muchos canales de compraventa con Rusia se hayan cerrado, con lo cual se abren oportunidades, porque Rusia sigue siendo un país demandante de producto, que estaba comprando a diferentes empresas, y ahora se abre la oportunidad, como bien comentaba Fernando, bueno, utilizando países puente que se puedan utilizar para ir, sin entrar en ningún tipo de conflicto que pueda haber con Rusia. Aparte de eso, hay otras empresas productoras que estaban ubicadas en Rusia por situación geoestratégica que han salido despavoridas de Rusia y siguen demandando componentes, con lo cual es otra oportunidad muy importante de poder ampliar el rango de negocio. Aparte de eso, evidentemente, al cambiar un poco el mix energético, en el cual las redes de distribución, en este caso eléctricas, pues hay que reforzarlas porque se está produciendo un aumento de ese consumo eléctrico, se está fomentando el vehículo eléctrico, pero el vehículo eléctrico, ¿de dónde se nutre? De la red eléctrica. Todos tenemos en casa, todos tenemos nuestro cajetín de fusibles y cuando enchufamos demasiadas cosas, ¿qué ocurre? Saltan los plomos. Nosotros lo que hacemos son, para que os hagáis una idea, interruptores gigantes, para que no salten los plomos. Entonces, lo que se hace es un refuerzo de todas las líneas eléctricas para que tengamos todos esa energía en el momento que lo queramos. Entonces, evidentemente, como decía al principio, nosotros siempre somos muy positivos, miramos siempre el vaso medio lleno, nunca medio vacío. ¿Surgen problemas? Todos los días. Y es nuestro desayuno de todas las mañanas. Pero hay que mirar siempre el lado positivo y ver qué oportunidades se te presentan ante estas adversidades que se están produciendo. Febrero-marzo se juntó el estallido de la guerra con una huelga de transporte que afectó a la cadena de suministro de una forma brutal, aumento de los costes tanto de consumibles de energía, tanto eléctrica como de gasoil, que afecta a nuestra cadena de producción. Evidentemente, bueno, pues hay que asumirlo, hay que intentar anticiparse a los acontecimientos e ir replanificando lo que es toda tu producción e ir adaptándola e ir minimizando el impacto de esos costes. ¿Cómo se hace eso? Trabajando mucho. No hay otro secreto. Pues haciendo muchos modelos, haciendo muchas extrapolaciones, muchas proyecciones y ver en qué anticiparte los acontecimientos. Nadie estamos en posesión de la bolita de cristal que nos diga, oye, mañana va a subir el precio del acero un 10%, compra hoy. Es un poco también la intuición y la experiencia que nos da el llevar ya pues más de 30 años en el mercado trabajando, ¿no? Básicamente es un poco la visión. Me parece muy interesante vuestra visión y vuestra experiencia internacional desde aquí, para que veáis que esto no es cosa de multinacionales que están por ahí,
¿Qué pasa con el sector del vino, Guadalupe? A ver, ¿Dónde están las oportunidades? Mi fortaleza es que bebáis mucho. No tengo más oportunidades que tenéis que beber para olvidar. Bueno, es broma, pero no lo es. Mi producto es más cercano, ¿no? Realmente, cuando yo hablo de vinos, si os imagináis más que a lo mejor lo que hablábamos, ¿no? de componentes, que decimos, madre mía. Entonces, es cierto que nuestra oportunidad ahora mismo de exportar a nuevos países está limitada realmente, porque si bien nosotros, digamos, en el límite con la zona de conflicto, digamos que es Polonia, casi lo más cercano, no se exporta a Bulgaria, a Rumanía, porque son productores, a países mucho. Entonces, tenemos que darle la vuelta, como decía, no tiramos la toalla. ¿Qué hacemos? Pues vamos a volver a donde estamos. Yo os decía que nosotros somos una finca de 500 hectáreas, es decir, como tal, si 42 es de viñedo, el resto es todo producción agrícola. Entonces, vamos a dejar el vino ahí un poquito, hasta que la cosa mejore, y nos vamos a centrar en el resto de la explotación. Tenemos mucho cereal, tenemos mucho olivar, tenemos muchos productos que ahora mismo, efectivamente, están siendo objeto de demanda, porque como bien sabéis, pues Ucrania nos abastece de mucho cereal y estamos en serios problemas. Entonces, nuestra vuelta un poco al éxito, no, a la permanencia, al adaptarnos, es a través del campo, es a través de la agricultura. Vamos a intentar ese producto, que además lo añado el vino, de cercanía. ¿Por qué tenemos, si en España existen pues muchas producciones agrícolas, la capacidad de producir el cereal, el aceite, lo que ahora mismo todos no sabemos, y efectivamente no sabemos venderlo? Yo lo hablaba antes, ¿no? En España tenemos una frase que la hacemos nuestra, es que en España no sabemos vender las buenas cosas que hacemos. Y es que lamentablemente yo, que viajo mucho con el tema del vino en este caso, pues es que es cierto, tenemos unos productos que somos incapaces, y mira que tenemos arte, pues no. O sea, los tenemos que vender con unos márgenes estrechísimos, es decir, que al productor al final le cuesta sudor y lágrimas mantenerse, cuando lo que importamos de fuera es generalmente, si no peor, vamos a poner igual. En ese aspecto intentamos que la agricultura, bueno, evidentemente no se puede plantar de un día para otro, pero lamentablemente como este conflicto se está alargando en el tiempo, pues sí que es verdad que las nuevas cosechas están readaptando un poco lo que es el territorio dentro de lo que se puede variar a la hora de cultivar. Y respecto al vino, pues producto de proximidad. Afortunadamente sí que es verdad que estamos empezando a entender lo del kilómetro cero, ¿no? Lo del que yo consumo, y si estoy pues en Castilla-La Mancha, pues ¿por qué me voy a pedir, voy a hacer también publi, un Rioja, cuando en Castilla-La Mancha se elaboran vino excelente? Pues vamos a hacerlo un poquito más global y decimos que en España, ¿por qué tenemos que importar tanto y tanto vino como hacemos de nuestros colegas franceses? Más allá de que, aunque lo valga, pero sí que es verdad que siempre lo tenemos como una referencia mucho más top que nuestros propios vinos. ¿Nos podemos readaptar en la producción, lo que os decía del vidrio? Pues hombre, es muy complicado, porque estamos hablando ya de pasar de un segmento, digamos, vamos a llamarlo de lujo, claro, me vais a preguntar a lo mejor, pues ¿qué hacemos? Tetrabric, hombre, pues se puede hacer, pero en principio la única manera que nosotros tenemos de readaptarnos a este mercado es lo que os decía, un poco el producto de cercanía, ¿vale? Y que os animéis a beber un poquito, que están las cosas para animarse. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Es interesante también lo de la vuelta a otros productos agrícolas, ya que tenéis la posibilidad en la finca. Y lo del marketing, decía el otro día Forges que le hicieron doctor honoris causa en una universidad, que deberíamos aprender de Italia, que los italianos son españoles con marketing. Pues seguramente deberíamos aprender bastante a vender de ellos. Fernando, ¿qué oportunidades tenemos en América Latina? Bueno, yo como analista del fenómeno emprendedor, me gusta, has hablado antes del DAFO, ¿no? Yo creo que es como una primera pequeña reflexión el hecho de que cualquier persona, cualquier empresa que opera en los mercados internacionales, el hecho de que surjan este tipo de conflictos provoca que todo se desordene, ¿no? Y se hace más patente que nunca este famoso refrán español de que a ganancia a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? A ver, es evidentemente con la cautela y con el respeto que supone el hecho de que hay gente sufriendo por una guerra, pero es verdad que surgen oportunidades, ¿no? Ayer leía por ejemplo, un informe del BID, del Banco Iberoamericano de Desarrollo, que os recomiendo, un informe de cómo está impactando la guerra de Ucrania en América Latina y en el Caribe, y venía a decir que el impacto directo, hay
hacía una lectura en términos de oportunidad. Es verdad que luego el indirecto, vía subida de precios, inflación, tipos de cambio, todo esto que es una amenaza para aquellos países, pero es verdad que hoy en día están surgiendo oportunidades. Ponía un ejemplo de Brasil, cómo está exportando el 80% de sus fertilizantes de Rusia, y está abriendo, han dejado de hacerlo, de comprar a Rusia, y están abriendo muchísimas oportunidades, por ejemplo, de fertilizantes de Bolivia, de Chile, de otros países, con lo cual siempre que se desordenan las piezas, siempre hay oportunidades, y esto creo que es una de las grandes cualidades y de las grandes visiones que debe tener hoy en día una empresa para operar en el mercado internacional. Y luego amenazas, pues bueno, yo la primera que sufrí en mis carnes, aparte de la factura de la luz, que todos hemos visto que cuando llega los últimos meses a casa, pues es, por ejemplo, en julio que fui a Chile, y yo antes iba por más o menos por un billete en torno a los 700, 800 euros, y ya me costó 2.000, ¿no? Y 7.000 en business. O sea, estamos hablando de que todo está habiendo amenazas, está habiendo, por supuesto, pero bueno, es momento también de ver las fortalezas, ¿no? Siguiendo un poco en el término del DAFO, yo creo que cada uno debe mirarse a sí mismo qué fortalezas tiene, y es posible que los nichos de mercado, pues, que se abren como consecuencia de este desorden, digamos, de las piezas a nivel mundial, pues pueda haber un espacio donde hacerse fuerte y donde encontrar caminos donde antes pues era, digamos, por un status quo que es complicado de mover, y que ahora pues surge la oportunidad, ¿no? Muy bien, seguramente es el momento para fortalecer nuestras relaciones con América Latina. Uh-huh. Muy bien. Turno para vosotros, para vuestras preguntas. No quiero que desaprovechéis este tiempo que tenemos de tener aquí empresarios, directivos de empresas, a los que vosotros les podéis hacer las preguntas que os acerquen a la realidad de lo que ya estudiáis en las aulas. Así que adelante. ¿Quién hace la primera pregunta? Adelante. ¿A quién? En general, a los cuatro. Vale. Tengo varias. Una para cada uno. ¿Creen ustedes que tras la guerra con Rusia y Ucrania la situación de sus respectivas empresas mejoren, cuando parece ser que después de esta se acerque otra crisis aún peor en cuanto a una falta de recursos? Cualquiera. A ver, José. No tenemos la bolita de cristal, como he dicho antes. Vamos a ver. La posición de la empresa una vez que acabe la guerra de Ucrania, pues desafortunadamente no tenemos ese poder para decir somos nosotros los que mandamos en el mercado, no tenemos esa posición dominante. Lo que sí es cierto, es una opinión personal, lo que sí creo que si se acaba la guerra, evidentemente vamos a estar mejor todos, o sea, en líneas generales. El que estemos mejor todos implicará que todos, en medida de nuestras posibilidades, iremos asentándonos. Lo que sí tengo muy claro es que si ahora, en el momento de dificultad, estamos sembrando para recoger frutos, lo que sí tengo claro es que cuando la situación se estabilice, todo lo que hayamos sembrado, ese fruto se podrá recoger. ¿Qué quiero decir con esto? La guerra nunca puede ser buena, pero como comentaba Fernando, se producen desórdenes y en ese desorden las piezas, el que sea capaz de ordenar y ponerse su puzzle en orden, evidentemente va a tener mucho adelantado y mucho ganado. Evidentemente, la guerra no es buena. O sea, eso, claro. Y cuando se acabe, pues cuanto antes mejor. Disculpa, yo un poco por apoyar, claro, el fin de la guerra, que lo hablamos todos porque todos estamos esperando un poco, ingenuamente o inconscientemente, que esto va a ser como la pandemia, ¿no? Se va a acabar para todos de la misma manera. Yo creo que tenemos un invierno que va a ser muy decisivo, no tanto por el fin del conflicto, que esperemos que llegue pronto, sino cómo se va a reposicionar y qué vamos a hacer entre los colegas europeos por el tema que todos estamos ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Del tema de la electricidad, del tope del gas, porque claro, va a haber un momento un poco ahí ahora de momento estamos todavía unidos, pero yo creo, ¿no?, que vamos a tener un invierno muy decisivo si esto se alarga en posicionamiento. Alemania ahora mismo, por lo que podemos oír todos, yo no tengo más información que ninguno de los que estáis aquí, que el escuchar, ¿no? Tiene unos conflictos ya, pues porque lógicamente depende mucho más del gas de ellos, que no nos sucede a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a quedar con nuestros colegas europeos? Esperemos que bien, y cuando se acabe estemos todos diciendo, solo nos tenemos que ocupar de recuperarnos respecto a lo que ha sido el conflicto, pero...
Yo también quería apuntar una cosa, efectivamente, lo que ha dicho José y Guadalupe, no puedo estar más de acuerdo. Lo que sí es verdad es que ante cualquier crisis, evidentemente sales reforzado. Si aguantas y sales adelante, sales reforzado. Sales mucho mejor que antes de la crisis, si eres capaz de conseguir aguantar, porque evidentemente, como todo, requiere un esfuerzo, requiere que al final, si logras aguantar, salimos reforzados. Entonces, esto es por mirar siempre el lado positivo, porque si no, desde luego, no estábamos aquí ya. Yo añadir un poco lo que dice Fernando, es decir, yo creo que las crisis, por buscarle una parte positiva a nivel macro, filtran mucho las ineficiencias en el mundo empresarial. Pasó en la crisis financiera del 2007 y yo creo que va a pasar ahora también. Queramos o nos guste o no, hay un cierto darwinismo empresarial que hace sobrevivir a los más fuertes, ¿no? Y eso, digamos, a nivel macro, a nivel país, a nivel de España, yo creo que España necesita tener un tejido empresarial quizá más robusto, con corporaciones quizá más grandes, con centros empresariales más potentes. Por ejemplo, no sé, el otro día leía un análisis también muy curioso de cómo en épocas de tipos de interés muy bajo nacen muchas empresas ineficientes, ¿no? Y se mantienen en el mercado, digamos, dopadas, entre comillas, ¿no? Y uno de los ejercicios o de las funciones que tiene los tipos de interés, precisamente es filtrar ineficiencias. Y lo ponía como un ejemplo de cómo se nos había olvidado a las autoridades financieras y de política económica este hecho cuando hemos tenido en los últimos años tipos de interés negativos, ¿no? Esto ha generado pues que aflorecieran muchas ineficiencias y ahora pues el mercado las va a corregir. Muchas gracias. ¿Más preguntas? A ver, vamos. Voy a dejar por ahí luego Marta, ¿vale? Adelante. Esto es para Guadalupe, aunque puede contestar si quieren añadir algo al resto también. En el sector tuyo, que es el agricultor y el agrícola, con toda esta guerra de Rusia han cerrado la gasoducto a las empresas fertilizantes que había en Polonia, que es una macroempresa gigante junto con la de Argelia. Y eso ha hecho que se triplique como el precio del abono. Además, también desde la Unión Europea están así, como desintoxicando el campo, quitando los herbicidas, que eso permite que haya más producción eliminando, vamos a decir, la hierba, por llamarlo de alguna manera. Entonces, entre que los abonos se han triplicado y eso va a hacer que las empresas tengan que echar menos, de manera que repercute la producción, junto con la bajada de lo que puedes echar de fertilizantes para purificar el campo, que eso también va a hacer que se reduzca la producción aquí en España. Más que Ucrania y Rusia son dos de los grandes exportadores de cereales del mundo y están en guerra, de manera que o salen por barco desde Ucrania, que por lo que tengo entendido, lo está cerrando Rusia con su flota, y por tierra enfermedades mexicanas, los transportes. Y por el lado de Estados Unidos creo que se lo queda casi toda la producción él, y desde Latinoamérica creo que China tiene mucha influencia en cuanto a la compra de los cereales de aquí. Entonces todo esto hace que se encarezca el precio, porque desde que se bloquearon los precios en el 82 más o menos, que se estancaron cuando entró la PAC. Ahora con la guerra los precios han subido y ahora están como deberían estar a precio normal ahora. Entonces en cuanto se elimine la guerra, por llamarlo de alguna manera, se reestructure otra vez el comercio con la entrada del nuevo cereal de Ucrania y seguramente también de Rusia, aunque sean menor cantidades o de una manera un poco más distinta, los precios volverán a bajar, pero seguramente que los precios del abono siguen estando altos, y junto con que la agricultura y toda la pesca se tiende a como informatizar todo, hacerlo todo más automático, utilizando mano de obra. Entonces esto va a hacer que como que muchas empresas cierren.
cuando acabe la guerra, yo supongo que caerán otra vez los precios para volver a haber más ofertas, junto con una salida bastante grande, al tener que estar informatizado ya mucha gente lo va, que son gente en la agricultura como para las vendimias, que son mucha gente que a lo mejor no sabe manejar un tractor, no sabe manejar una máquina un poco más complicada, que vale mucho dinero y que no conviene que se rompa. Entonces eso va a dejar fuera a mucha gente y eso puede hacer que algunas empresas pues o no sean capaces de adaptarse por los altos costes que hay. Esto va a ser lo mismo que beber. ¿Ves cómo tenemos que beber? No, te agradezco que me hagas, no la pregunta, es que realmente tú has hecho una exposición de lo que sucede, pero no, de verdad te lo agradezco porque cuando antes Fernanda ha hablado de los fertilizantes, he pensado yo, se me ha olvidado porque es cierto, los fertilizantes en el campo es una de las cosas que ha subido un 300%. Entonces, viendo esa debilidad, y me vuelvo un poco a la exposición de antes, ¿cuál era la oportunidad? Que suena estupenda, ser ecológico, porque el uso de fertilizantes es o inexistente o mínimo en caso de prevención. Nosotros, como Finca Loranque, como proyecto, como desarrollo, somos ecológicos. O sea, el tema de los fertilizantes a nosotros de manera particular nos ha afectado muy poco, pero en el campo en general, que es lo que realmente hay que mirar, efectivamente es un coste absolutamente sobrevenido y exponencialmente caro. El tema del campo, de los productos, o en lo que yo creo que estamos, todavía no se ha notado la subida, por lo que yo os digo, porque las cosechas tú no puedes necesitamos trigo, necesitamos cebada, ya, pero es que hay que plantarla, o sea, hay que sembrarla, es decir, hay un ciclo que ahí, bueno, el que tuviera la suerte, ¿no?, evidentemente, de tener esa visión de que iba a faltar, a lo mejor tal, pero se está empezando ahora. Los que tenían el grano, digamos, han guardado, que es lo que sucede siempre en economía, cuando la demanda es mucha, pues uno aguanta, porque va a subir el precio, ¿no? Aquí eso sabemos mucho en las campañas de aceituna, ¿no? Cuando dice, hay poca cosecha, bueno, pues me voy a guardar la que tengo y así cuando salga ya vendo más caro. Los precios yo creo que todavía como consumidores finales no lo hemos notado, lo vamos a notar, otra amenaza, lo vamos a notar ahora que es cuando estamos empezando en el campo a salir de esa. Y sobre el tema ecológico y sobre la sostenibilidad, que evidentemente es una cosa a cuidar, lógicamente, no por la guerra, sino por un futuro mucho más que mediano e inmediato. Es cierto que luego hay muchas trabas, es decir, el campo, para hacerse una plantación ecológica, se necesitan 6 años. Es decir, yo no puedo decidir ahora comercialmente, voy a ser ecológico. Es decir, a partir de ahora yo no he hecho nada en mi plantación, no. Tu suelo tiene unos residuos y esos residuos tienen que estar mínimo 3 años, por supuesto con certificaciones, para que no tengan, digamos, y luego ya lo que crece, hay otros 3 años de convalidación, vamos a entenderlo así. Eso hablando de un producto agroalimentario. Si te hablo del vino, luego ya pasamos a la industria, que también tiene que ser ecológica y también, es decir, que todo es muy complicado. Es verdad que nos podemos poner esa meta y decir, oye, pues vamos a aprovechar esto para muchas empresas, pues vamos a hacernos ecológicos, pero estamos hablando de un futuro a medio. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas. Aquí es que somos unos cuantos de estudios, del grado de estudios internacionales y que hemos visto además con Fátima el plan de internacionalización de las grandes empresas y quería preguntarles si ustedes están internacionalizadas, si perfiles, bueno, entiendo que sí, porque lo hemos visto en clase, ¿no?, que un perfil como el nuestro puede aportar mucho al departamento de internacionalización, pero quería preguntarles si en la práctica cuentan con profesionales expertos, ¿no?, en materia internacional, en análisis internacional, en un poco pues lo que nosotros estamos estudiando, lo que vamos a hacer cuando nos graduemos, ¿no? Entonces, y cuáles son sobre todo los skills o las skills más importantes para formar parte de ese equipo. Bueno, nosotros no tenemos un departamento internacional, no lo tenemos. Evidentemente, nosotros estamos sufriendo un cambio, como os he dicho antes, desde hace aproximadamente 2 años, ¿no? Y sí que lo que tenemos es gente fuera que cada vez más pues, nos demandan tener un departamento como el vuestro. Es para nosotros interesantísimo tener una experiencia con gente como vosotros, en los que traéis una formación
Y si eso lo sumamos a la experiencia o lo que hemos hecho, pues yo creo que puede ser muy positivo para ambos, ¿no? Un poco para vosotros conocer qué es la realidad y además poder desarrollaros más que en otro sitio en el que, bueno, está todo perfectamente ya definido y tal. Con lo cual, para nosotros es muy interesante el poder contar con personas como vosotros que estáis formadas y que venís con unos conocimientos, que es lo que nos falta a nosotros, por lo menos en el caso de Adelsis y de una compañía como la nuestra. Bueno, cogiendo un poco la pregunta, yo soy muy de refranes. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Aquí. Nosotros, lo que es el perfil que demandamos es muy tecnológico, me refiero. Evidentemente, hay un conocimiento, ventas, marketing, internalización, que vosotros podéis tener, pero hace falta primero un conocimiento profundo, desde un punto de vista técnico, de lo que se va a vender. ¿Me explico? Yo puedo ser una persona maravillosa y que puedo vender hasta mi abuela si hace falta, pero tengo que saber quién es mi abuela, porque si no sé quién es mi abuela, difícilmente la pueda vender. Dicho esto, nosotros sí que tenemos un departamento de exportación como tal. Nosotros participamos en muchas misiones comerciales, tanto con IPEX como con ICEX. Comentaba al principio que tenemos una delegación comercial en China. Precisamente esa persona empezó, llamémosle como becario, como práctica, a través de ICEX, y lleva ya con nosotros 11 años, con lo cual, vamos a ver, que hay una posibilidad, si es que lo que estáis preguntando así abiertamente, hay una posibilidad. También es cierto que tenemos, como comentaba también Fernando, delegaciones en muchos puntos, son personal indirecto nuestro, en el sentido que son delegaciones muy técnicas que lo que hacen es recoger toda la demanda que pueda haber en los diferentes mercados en los que actúen para después poder licitar. Nuestra proyección internacional, ¿dónde se basa? Pues básicamente se basa en licitaciones de compañías eléctricas. Esas licitaciones pues son muy técnicas. Entonces, yo necesito gente muy técnico, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, que me den ese soporte. Luego ya lo empaquetamos y damos forma. Que para eso, por ejemplo, un perfil vuestro sería también muy bienvenido, pero claro, evidentemente se necesita un background importante de conocimientos técnicos para poder después vender ese producto. Yo recojo currículum. No, en nuestro caso es cierto que por el perfil de empresa, de hecho hemos tenido dos exalumnos o excompañeros vuestros en nuestro, llamémoslo, departamento. A ver, nosotros somos una empresa familiar y somos dos, en el departamento de exterior, el compañero que fue. Pero sí que para nosotros sí que es válido, y no lo digo de broma, que nos nutrimos de la cantera muchas veces con María del Mar, que fue la que os he hablado, con Fátima, y realmente el perfil, además de las ganas, que es que parece una cosa, pero es que hay que tenerla, el perfil tiene que ser, pues, además de la formación de la que ya llevéis, porque luego sí nosotros somos capaces de enseñar el producto y de que se pueda hablar con cierta autonomía de él, es lógicamente el idioma, o sea, ser bilingüe, porque realmente no es tanto ya por la facilidad, ¿no?, de ir a cualquier sitio y tal, sino porque ya hoy en día la globalización es que a través de una conferencia, a través de un teléfono, entonces no es lo mismo hablar inglés que intentar vender algo telefónicamente, ¿no? Esa prueba ya es un poco más. Por lo demás, encantada. A ver, yo creo que es va a ser, bueno, lo es ya, yo creo uno de los perfiles que más futuro pueden tener en el tejido empresarial, ¿no? El hecho de que alguien aporte un valor en términos de hacer una lectura correcta de estrategia de mercado, de estrategia país, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ahora, si me permites también un consejo, tal como has formulado la pregunta, en el sentido de que si las empresas tienen un departamento de comercio exterior o de relaciones exteriores, te diría que ese formato va a ir, o ya está, un poco en desuso, en el sentido de que las empresas cada vez externalizan más sus servicios, y yo me pensaría también, paralelamente, al ofrecer vuestros servicios como freelance o como consultores independientes a las empresas, más que estar focalizados en entrar en la plantilla de una empresa con un departamento. Las empresas cada vez, su núcleo duro es más reducido,
por razones de flexibilidad y echan mano de servicios externos porque bueno, les resulta mucho más económico, les resulta más eficiente y les da muchísima más flexibilidad, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista vuestro, yo creo que también el tener un pie en el mercado y otro pie en diferentes empresas a las que puedes asesorar, porque este formato puedes trabajar no con una, sino puedes trabajar con 5, creo que eso te da también una riqueza, una visión mayor y muchísimo más valor para aportar a las distintas empresas. Y quizás eso no puede crear desconfianza si, por ejemplo, una persona que trabaja para muchas empresas como freelance. Como él. Yo te lo digo por experiencia. Pero tiene que haber un mecanismo, ¿no? que cree que como de confidencialidad o... Sí, evidentemente. Un mecanismo. No, vamos a ver. Bueno, claro, tú prestas servicios, tú al final te constituyes como empresa y tú prestas tus servicios como autónomo o como sociedad o si lo haces con varias personas y siempre vas a tener, hoy en día el mercado de trabajo, queramos o no, evoluciona hacia eso, hacia núcleos cada vez más reducidos de empresa y satélites, profesionales independientes satélites que prestan servicios a las compañías. O sea, sí, pero un poco a colación a lo que tú preguntas. Vamos a ver, yo si te tengo que colaborar, tú tienes que colaborar conmigo, yo te voy a exigir una confidencialidad en cuanto a qué, en cuanto no trabajes o no colabores con ninguna otra empresa que sea afín a nuestro producto. ¿Por qué? Yo tengo unas patentes, yo no te voy a dejar que puedas trabajar o puedas colaborar con una empresa que hace un producto similar al mío. Te voy a dejar que trabajes con Guadalupe sin ningún problema. Y además, encantado porque así iremos de la mano y fenomenal. Con Fernando ya colaboramos, con lo cual tampoco ningún problema. Pero con una empresa que sea una competencia directa mía, evidentemente no. Pero eso ya se sale un poco del entorno de lo que estamos hablando aquí. Eso ya es una cuestión de política de empresa. Yo para cualquier colaborador externo, cualquiera, que colabore con nosotros, se firma un NDA, un No Disclosure Agreement, y a partir de ella diseminamos toda la información que necesite. Como te he dicho antes, muy técnicos nosotros. Nosotros somos muy técnicos, con lo cual necesitas adquirir una serie de conocimientos básicos. No te vayas con esos conocimientos al vecino, no te dejo. Ahí te penalizo. Por la cuenta que te tiene, no. Pero igual, lo que tú me aportes, no me vas a aportar lo que has hecho en otra empresa. Lo podrás adornar de otra forma, pero no utilizarás eso como herramienta. Podrás utilizar tus conocimientos y lo empaquetarás y lo presentarás de una forma ad hoc para cada una de las empresas. Esto ya es un poco como consejo personal, ¿sabes? No es que tengas que ser así, pero bueno, ya si lo quieres coger, lo coges. Esa es la vida de la consultoría, ¿verdad, Fernando? Uh-huh. ¿Más preguntas? A ver. No somos Piqué, no mordemos, ¿eh? Tenéis una oportunidad muy grande porque dentro de un año, en el mejor de los casos, vais a estar buscando trabajo, así que aprovechar esta oportunidad. Yo tengo una pregunta que va muy enfocada. Le quería preguntar que cómo es que ha decidido ampliar su empresa al territorio rumano, teniendo en cuenta de que es un país dedicado a la agricultura y al sector agroalimentario y a la siderometalurgia. Rumano. Rumanía, sí. En Rumanía nosotros llevamos el 2006 y bueno, hemos visto Rumanía en un estado y la vemos ahora en otro, ¿no? Eso ha hecho que, por ejemplo, en el sector en el que nosotros estamos trabajando allí, inicialmente fuimos por una cuestión de mano de obra pura. Mano de obra pura, había que buscar mano de obra más barata, habría que deslocalizarse y, como os he dicho, fuimos a 3 países. Elegimos Rumanía y yo estoy contentísimo de estar allí, es un país que me encanta y sobre todo Rumanía nos ha ofrecido oportunidades. Hemos pasado de ser la compañía que tenemos allí, que sea una mera subcontratista del producto que hacemos aquí, a hacer un producto propio allí y vender allí. Allí vendemos climatización para trenes, entonces allí la red ferroviaria estaba de pena,
bueno, no es que todavía esté muy bien, pero se está reformando, hay varios fabricantes de trenes, están cambiando los trenes, los están retrofitando, y entonces eso nos ha dado una oportunidad y estamos vendiendo allí. Y además, ahora lo queremos todavía desarrollar más. Vamos a montar un departamento técnico más grande, un departamento comercial más grande, porque sí que le vemos posibilidades a esa zona, puesto que hay algunos servicios que todavía pues están de aquella manera, ¿no? Y entonces pues sí que es verdad, entraron en Europa, se ha invertido cada vez más, y ese es el motivo de que lo hayamos visto como un país que nos aportaba mano de obra barata, que ya no lo es, o hay muy poca diferencia, a ver un país con posibilidades también. Estamos allí desde el 2006, tenemos compañías allí y tiene oportunidades y las estamos intentando aprovechar. Muchas gracias. Pequeño apunte. Dentro de lo que es nuestro producto, ¿no?, que son aparellaje de media y alta tensión. Hago una pregunta a todos. ¿Cuáles creéis que sería nuestro mercado potencial más interesante para vender? Donde no hay. Donde no hay. Entonces, ¿dónde focalizamos mucho sobre todo nuestras labores de búsqueda de mercado? En países emergentes, en países en vías de desarrollo, países que tienen que reelectrificar su red. Entonces, tenemos varias tipologías de cliente, ¿no? El cliente más habitual, que son las compañías eléctricas nacionales, que tienen su hoja de ruta, y es la que tenemos. Y luego fuera, pues en países tan, vamos a llamar, fuera del ámbito comercial, pues como puede ser Sri Lanka, como puede ser Cabo Verde, como puede ser Nicaragua. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de fortalecer su sistema eléctrico. Entonces nosotros somos ese componente que les ayuda a esa electrificación. Y dice, oye, ¿por qué te vas a Nicaragua? Pues porque me están demandando un producto para mejorar su infraestructura. No me voy a Alemania. Alemania no es un mercado para nosotros. O sea, ya me gustaría, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tienen las redes suficientemente actualizadas como para invertir. Hacen su mantenimiento, es un mercado residual. Pero mercados de ese tipo son los mercados emergentes y los mercados donde puedas meter la cabeza y realmente desarrollar un negocio que normalmente no suele ser a corto plazo, sino es un negocio que es como mínimo a medio plazo, porque un refuerzo de todo el sistema eléctrico no se hace de un día para otro, es un proceso de años. Y una pregunta, ¿pagan bien los emergentes? ¿Pagan bien? Pagan. Pagan. Vamos a ver, que ya es bastante. Sí, pagan, vamos, nosotros cualquier operación con cualquier país Bueno, de esto, en vuestro caso evidentemente, son licitaciones, son que es el licitaciones, Estado. que es el Estado, con lo cual hay poco recorrido. Evidentemente hay una cosa que se llama riesgo país, que todos conocéis, y en función de riesgo país también nosotros, evidentemente, todas las operaciones que realizamos las tenemos o las intentamos asegurar. Operaciones que no me aseguran, operaciones que no hago, salvo que sea un pago por adelantado. Riesgos, el que tenga al bajar la escalera de mi casa. No queremos ese riesgo a mayores. Entonces el cobro en ese sentido está relativamente garantizado. Está acotado. Fernando. Bueno, nosotros, tanto en Rumanía como en Kazajstán, que es donde hemos estado, hemos tenido alguna dificultad, pero tenemos que decir que hemos tenido 0 impagados. Desde el 2006, 0. Con dificultad, les costaba pagar, algunos han estado más de un año y pico, ¿no? Pero la verdad es que como querían pagar, pues han pagado. También tenían una cultura diferente, ¿no? De cómo, era muy diferente lo que nosotros entendíamos por seriedad en el cobro. Pero bueno, la verdad es que tenemos que decir que no hemos tenido ningún impagado en ninguno de los dos países. Y en Kazajstán una situación política que teníamos allí para nosotros un riesgo tremendo con 1 millón de euros, se quebró un banco, donde teníamos que cobrar y ahí pasamos alguna dificultad, pero lo cobramos. Guadalupe, ¿tienes experiencia con estos países? No, nosotros tan lejos. No, nosotros hemos ido dando pasitos a medida que íbamos creciendo y realmente para nosotros China era como el objetivo alcanzar y en el cual nos posicionamos pues ya hace muchos años y ahí tenemos un poco
nuestro límite. Si bien es cierto, es lo que hablamos, lo de los países productores y también en nuestro caso, pues el consumo, ¿no? O sea, hay determinados países que todos conocemos que ni siquiera ni por costumbre ni por religión van a consumir vino y por tanto ni siquiera los tocamos. Pero en este caso no, la verdad es que ahí no hemos probado. Con China tenemos más que suficiente para no aburrirnos, porque es un mercado, es un gigante que da mucho trabajo. Yo quería tocar 2 temas antes de terminar. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Qué es Hexágono 4? ¿Qué es lo que os ha llevado a estar en el sector en el que estáis cada uno? ¿Y por qué estar aquí y no estar en otro sitio? ¿Por qué seguís aquí? O sea, ¿cuál es vuestro motivo? A empezar yo. Yo es que soy de pueblo y ejerzo, soy de mi tierra y yo no me quiero ir de aquí, esa es la principal razón. Después, ¿por qué estoy trabajando en el tema eléctrico? Yo soy técnico especialista en máquinas eléctricas y me considero una persona emprendedora y empecé a trabajar en el tema eléctrico aquí con una factoría que había en el polígono que era Alcatel y bueno, pues empecé en eso, me gustó mucho, me sigue gustando mucho lo que hago y por eso sigo aquí. Sí que hemos tenido oportunidad de irnos, como os digo, muchos problemas porque no teníamos, nuestros costes aquí no eran buenos, había que salirse fuera, pero pues de verdad que la razón fundamental es que me gusta donde estoy, quiero seguir aquí mientras pueda, voy a seguir, que no quiere decir que no esté todos los días yendo de un punto a otro, intentando, pues como veis, abrir en varios sitios. Tenemos cosas en Madrid, tenemos cosas aquí en Toledo, tenemos por ahí cosas, pero soy de aquí y para nosotros es muy importante, no solo para mí, sino para una parte importante de nuestra compañía. Nos identificamos mucho con esta tierra. De Ajofrín, pero ejerce en Alabama, en Rumanía. Bueno, yo por mi parte, yo soy de formación parecida a vosotros. Yo soy licenciado en las antiguas económicas, no empresariales, y evidentemente me ofrecí a donde se pudiera y fue ir tocando palos hasta llegar a un sitio en el cual, bueno, yo llevo una carrera profesional en diferentes empresas, diferentes sectores, y llevo ya pues como 8 años en este sector. ¿Por qué este sector? Porque se demandó de mis servicios. Yo no conozco, no sé ni lo que es un cable, no como Fernando que sí que sabe, yo no sé lo que es un cable. Pero lo que sí sé es lo que es una gestión empresarial de la empresa. Y evidentemente yo como gerente, por mi forma de ser sí que intento saber qué es lo que tenemos, pero no lo necesitaría para poder desarrollar mi trabajo. Entonces, ¿el por qué en el sector eléctrico? Porque fui demandado para poder colaborar con esta empresa y al final pues encantado de estar en ella, evidentemente. A veces las cosas en la vida pasan por casualidad. Sí. Aparte de que José yo le conozco y es bilingüe prácticamente en inglés. O trilingüe, porque él nació en Holanda. O sea, quiero decir que también la parte de los idiomas, sí, habla alemán, ¿no? Holandés, inglés, italiano, o sea, quiero decir su... Menos español. También. Bueno, pues en mi caso yo como José soy de formación, soy de económicas, de las antiguas económicas, y bueno, mi primera idea, de hecho yo como extremeña, mi primer puesto de trabajo fue en una entidad bancaria en Andalucía. Si bien la familia, porque Finca Lorán, que es un negocio, una empresa familiar, al comprar la finca en Vargas, era eminentemente agrícola, y yo, bueno, de alguna manera no me llamaba mucho la atención, pero la idea ya de hacer que una bodega, un edificio del siglo XVIII, al cual os invito desde ya a que vengáis a conocerlo, podíamos rehabilitarla, está declarada bien de interés cultural, podíamos ponerlo en marcha, lo del vino ya me movía más. Entonces, bueno, pues ante la llamada familiar de vamos a hacer un proyecto de negocio donde veamos, pues tan fácil como lo que acabamos de hacer, los DAFO, ¿no? ¿Qué debilidad tenemos de empezar desde cero en una cosa tan compleja, comercialmente hablando, como es el vino en el centro, ¿no?, de Castilla-La Mancha? Y bueno, y qué oportunidades. Entonces, bueno, el final de la historia... Bueno, el final no, la mitad de la historia la conocéis. Yo me vine, hice el proyecto para la familia, lo presentamos y aquí estoy. O sea, realmente
me encanta lo que hago, que es por lo que de alguna manera pues todas estas circunstancias ahora mismo para todos turbulentas pues hace pues que te levantes con ganas. Y esto del campo es que es lo que tiene, es tan impreciso, incluso en circunstancias buenas, o sea, porque con el campo nunca hay una medición exacta de lo que tú puedes hacer mañana, porque influyen muchas circunstancias siempre, pero bueno, y ya si lo unes un poco al tema del vino, que va con un punto de social, con un punto de ocio, con un punto de turismo, de... Romanticismo. Sí, romanticismo. Ahí estamos. Os invito de verdad, si luego no tengo la oportunidad o se me eso, de venir a vernos, ¿eh? Estamos muy cerquita y es una finca preciosa. Bueno, yo por simplemente apuntar que para mí el mundo de la empresa para mí es apasionante, no tanto en términos de rentabilidad o de ganar dinero o de hacerse rico o de tal, sino creo que hay pocas actividades humanas donde uno despliega tantas capacidades y donde uno desarrolla y donde uno saca lo mejor de sí mismo. Creo que el mundo de la empresa te exige tanto a nivel personal, que yo soy un gran admirador de personas que lideran empresas, que son exitosos, y siempre digo que la economía, al contrario de lo que se piensa, no es una ciencia exacta. Decías tú, es una ciencia social, y esto que no se os olvide nunca, es decir, la economía lo que analiza son los comportamientos humanos, ¿no? Y es mucho más próxima a la psicología, a la antropología, a la filosofía, que a las matemáticas o a las ciencias, ¿no? Y a mí es esa la parte que realmente me apasiona. Yo voy a Mercadona y aparte de hacer la compra, me quedo muchas veces nubilado de cómo un señor puede estar controlando 300 establecimientos y cómo el queso está perfectamente puesto ahí, sin que falte todos los días fresco con su... O sea, me parece increíble cómo el mundo de la empresa, cómo personas son capaces de organizar la realidad y cómo transformar la realidad y cómo cubrir las necesidades de los demás, ¿no? Y este es el punto que a mí me apasiona del mundo de la empresa, y por eso me dedico a consultoría y un poco me gusta decir también que me gusta analizar, ¿no?, el fenómeno emprendedor y el fenómeno empresarial. Pues ahora voy a hacer una última pregunta, porque luego está el profesor Manfredi en Washington, que ya que le hemos hecho madrugar, no le vamos a tener esperando. Una última pregunta para todos. Estos son estudiantes, como ellos han dicho, del grado de Estudios Internacionales y de ADE, que pueden estar el año que viene ya buscando prácticas y al otro año ya prácticamente el trabajo. ¿Qué consejo les daríais si quieren trabajar en una empresa como la vuestra o trabajar como consultores, como se ha dicho? ¿Qué consejo les daría cuando les queda ya pues un año o poco más para entrar en el mercado de trabajo? Esto es para nota. Vamos a ver. Yo no, más que consejos, lo que os diría es mi experiencia. Yo, desde luego, me encantaría estar tan preparados como vais a salir vosotros, y nosotros nos hemos tenido que hacer a nosotros mismos y crear la empresa de 000, de garaje de verdad. Entonces, como me faltaban los conocimientos que tenéis, solo he podido tirar de una cosa, de la ilusión. Pero tal cual, no es la ilusión, no verte pequeño, puedes hacerlo, y si encima estáis formados como vosotros, de verdad, que yo no os puedo decir otra cosa. Tengáis mucha ilusión por lo que hacéis, que nunca os sintáis acomplejados, y que si encima tenéis un poquito la cabeza encima de los hombros, fenomenal. Yo no la tengo. Entonces, es lo que os puedo decir, no os puedo decir nada más, de verdad. Creo que tu experiencia como emprendedor es fantástica por todos los países. Bueno, yo qué sé, o como inconsciente, no tengo claro todavía, pero la verdad es que estoy muy contento con lo que hemos hecho. Como os digo, es para mí un orgullo poder seguir manteniendo la compañía, que se nos ha empujado a irnos a Madrid, se nos ha empujado, pues como me consta que a INAEL se ha empujado a irse a otros sitios, y al final creemos que coger el talento que sale de estos sitios, coger el talento de la universidad y el talento que tenemos en nuestra tierra es un valor, y es una de las cosas que más nos llevan a seguir aquí, a seguir estando en Toledo, en la provincia, y de verdad que es un orgullo el poder mantener
la empresa, sobre todo porque el talento se queda en nuestra tierra, que lo tenemos. Muchas gracias, Fernando, porque lo dices y lo cumples. Has hecho muchas contrataciones en el último año de alumnos de nuestra universidad. Así que gracias. José. Voy a empezar con un refrán. Consejos vendo que para mí no tengo. Vamos a ver, yo os recomendaría, bueno, la ilusión que no falte, eso siempre, ¿no? Pero primero que acabaréis vuestra formación, que no os ciegue empezar a trabajar sin haber terminado, de verdad. Es una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Terminar de formaros, y cuando termine de formar, entrar a formar parte. Nosotros, como he dicho antes, demandamos un perfil mucho más técnico, más la rama de ingeniería, no tan demandante de lo que podáis ser vosotros. Nosotros en los últimos 3 años hemos incorporado, pues ahora mismo tenemos a 4 personas que se han incorporado, que empezaron en prácticas, les obligamos a acabar antes de contratarles, y eran perfiles que eran muy válidos, pero hemos preferido que terminaran para incorporarlos en nuestra plantilla. Entonces, de verdad, acabar vuestra formación cuanto antes mejor, eso por el interés de vuestros padres. Y después, pues, oye, con ilusión, con humildad, con ganas de trabajar en el sentido, como bien decía Fernando, que no os dé miedo nada. Nosotros que ya llevamos unos cuantos años en esto, no sabemos más que vosotros, sabemos infinitamente menos que vosotros. Lo que pasa es que tenemos una cosa que se llama experiencia, y esa experiencia te da los años. Esa no la vais a adquirir de un día para otro. Y el saber tomar decisiones en un momento determinado lo va a dar el estar trabajando en el día a día. Pero sobre todo, ilusión, seriedad y muchas ganas. Yo es que creo que está dicho y resumido, ganas. Es que al final el que tiene ganas de hacer algo y apuesta por eso, pues cualquier dificultad al final, pues como lo que estamos diciendo, pues uno al final se sobrepone. Al principio estamos en una sociedad de la inmediatez, de lo cómodo y tal, pues todo va a parecer como inseguro, todo va a parecer mal, porque ahora porque tengo que viajar, ahora porque me tengo que quedar, ahora porque... Pero todo eso al final forma parte de un engranaje que si estáis a gusto, lógicamente, o sea, en la empresa lo vais a ganar, es lo que dice él. Al principio, pues todo será más cuesta arriba, pero todo llega y siendo formales. Ahora mismo las empresas tenemos ese concepto de, es que, Jonet, no es lo mismo, a ver, que claro, si hablamos de dispositivos electrónicos y yo ahora contrato para coger uva, pues no es lo mismo, pero muchas veces tenéis el perfil o los jóvenes pues, no quieren trabajar los fines de semana, no quieren trabajar, es que todos quieren ya trabajar, pues eso, de lunes a viernes, de alguna manera eso es una etiqueta que nosotros como empresarios o como personas que podemos contratar tenemos que olvidar, porque sí que es verdad que nos encontramos con gente absolutamente mejor formada que nosotros, con mejor nivel de idiomas, que en nuestro caso también era complicado salir ya un poco con la soltura de viajar. Todos vosotros habéis ido ya a muchísimos sitios que, bueno, no somos tan mayores, pero que antes no, el que iba a un Erasmus era era el loco de la clase. Entonces, lo tenéis todo, aprovecharlo, ganas. Es que es lo que hay que tener. Fernando, y si quieren emprender además. Bueno, lo iba a decir, ¿no? A ver, yo creo que la formación es fundamental. A ver, no me gusta dar consejos, pero yo diría que no descuidarais también las capacidades que permiten el poner el conocimiento en práctica. El talento son 3 cosas, el talento es conocimiento, es capacidades, habilidades y motivación, ¿no? Hace unos años, en la selección de personal, yo he hecho muchas entrevistas de selección de personal, el conocimiento era lo determinante, es decir, uno mandaba un currículum y casi leyendo el currículum ya se cribaba quién entraba y quién no entraba. Hoy en día el conocimiento no es tan determinante, lo que buscan las empresas son gente que tenga capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque el conocimiento, vivimos en una época que cambian tanto las cosas que no es tan determinante. Entonces, yo os diría que trabajarais vuestras capacidades en términos de creatividad, de liderazgo, de comunicación, de negociación, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que eso normalmente pasa desapercibido y realmente es lo que determina hoy en día el éxito en una empresa. Nosotros, con Adelsis, a veces las dificultades que tenemos internas de gestión de personal no vienen tanto porque las personas no tengan el conocimiento, que eso se da por hecho ya, sino por
este tipo de capacidades de adaptación, de flexibilidad, de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces se olvida y no. Y por supuesto, bueno, en mi coletilla, ¿no? Creo que el mercado de trabajo evoluciona hacia un modelo híbrido donde se difumina lo laboral y lo mercantil, y cada vez las relaciones mercantiles, como decía antes, van a ir sustituyendo las relaciones laborales, nos guste o no. Y eso es así. Y creo que el que se anticipe pues va a tener más éxito, ¿no? Muchas gracias. Pues con esto nos quedamos agradeciéndole mucho su presencia aquí.